doctora Fuentes en cuestión de bioética, ¿no? ¿Me estoy adelantando o me estoy atrasando? Y es importante encontrar el momento oportuno, porque una vez que se diagnostica la muerte cerebral se refiere que lo ideal es que no pasen más allá de 72 horas para que se pueda hacer una procuración de órganos, porque después de este tiempo los órganos pudieran ya no ser tan viables y se pudieran perder varios que pudieran ofrecerse para donación. Entonces sí es un punto que como intensivistas nos toca algo difícil. Pero bueno, una vez que ya logramos establecer este diagnóstico de muerte cerebral, el manejo cambia un poco, porque al principio nosotros estamos enfocados al manejo del paciente, ¿no? Cuidar el encéfalo del paciente y toda la función vital. Una vez que se hace el diagnóstico de muerte cerebral, entonces ya el enfoque se hace para el cuidado específicamente de los órganos. Ya no nos preocupa en este caso el encéfalo del paciente, porque sabemos que es un órgano perdido, pero sí se procura mantener la mayor parte de los órganos viables para que puedan ser donados. Por eso un paciente, aun cuando no estuviera en terapia intensiva, que se hace diagnóstico de muerte cerebral y va a ser donador, tiene criterios de ingreso para una terapia intensiva y poder cuidarlos. La que sigue, por favor. Vamos a hablar muy rápido sobre todos los cambios fisiológicos que suceden cuando el paciente está como en ese inter de tener a lo mejor todavía vida a caer en una muerte cerebral, porque nosotros los vamos a ver en traducciones clínicas. Para empezar, mi paciente tiene alguna causa como edema cerebral, trauma, hemorragias, infarto, lo que sea, que va a ocasionar que me aumente mi presión intracraneana. Las primeras medidas que nosotros damos en terapia intensiva es precisamente para tratar de disminuir esta presión. Si por cualquier cosa no se logra o no es suficiente, entonces debido a este aumento de presión mi paciente puede tener una isquemia del tallo cerebral, y esto se me va a traducir clínicamente en una tríada de Cushing, que sabemos que es bradicardia, hipotensión y alteraciones en la ventilación, si es que mi paciente estuviera consciente. Si no, yo lo tengo ventilado. En este momento suceden varias cosas. Uno, hay una estimulación simpática incontrolada. Esto me va a ocasionar una tormenta de catecolaminas y que finalmente desencadene en una muerte cerebral. Y es precisamente en esta tormenta de catecolaminas en donde yo voy a poder ver reflejado la hipertensión y como consecuencia de la hipertensión la bradicardia. Y va a haber, secundario a esto, alteraciones a varios sistemas. La que sigue, por favor. A nivel cardiovascular, esta tormenta de catecolaminas me va a aumentar un aumento en las resistencias vasculares sistémicas, con lo que voy a tener aumentada la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto me va a ocasionar una disminución en la disponibilidad de oxígeno y un aumento en el consumo, lo que puede hacer que mi paciente, si no lo estoy cuidando, pueda caer en un estado de choque. Entra un metabolismo anaeróbico y esto me puede ocasionar una isquemia miocárdica, o igual también secundario a la tormenta de catecolaminas va a aumentar la presión que yo tengo en la aurícula izquierda y finalmente también va a desencadenar en una isquemia miocárdica. Esta isquemia miocárdica, finalmente, sea por una vía o por la otra, me va a disminuir la contractilidad miocárdica y finalmente hipotensión. Es decir, en un inicio en esa tormenta que tenía hipertensión, es cuando yo puedo detectar que mi paciente puede estar cayendo en muerte cerebral, y posteriormente, si está en hipotensión, ya tengo que hacer alguna intervención. Esta tormenta miocárdica tormenta de catecolaminas va a estar seguida por una depresión de las mismas, porque ya no hay. Esto me va a disminuir la precarga, la poscarga y finalmente va a desencadenar también en hipotensión. Entonces es muy clásico ver así estos niños, ¿no? Que están con la criada de Cushing, hipertensión, y después se hipotensan y es difícil sacarlos. La que sigue, por favor. A nivel respiratorio también va a haber aumentado las resistencias venosas periféricas, aumento de la presión de la aurícula izquierda, y por lo tanto va a haber un aumento de la presión hidrostática pulmonar a nivel capilar, que puede desencadenar un edema pulmonar hemorrágico y neurogénico, que yo tengo que cuidar, porque muchas veces esta es la causa, si yo no cuido a nivel pulmonar, de que los pulmones no sean viables para poder donarlos. La que sigue. A nivel endocrinológico va a haber una isquemia encefálica y que obviamente también involucra el hipotálamo, con acidosis pituitaria anterior y posterior, y esto me va a dar ciertas manifestaciones como que va a disminuir la hormona antidiurética y se me va a ver traducido como una diabetes insípida, ¿no? Que es algo también muy común en estos pacientes. Pérdida del control térmico con hipo o hipertermia en un inicio, posteriormente ya comentaba la doctora, es principalmente hipotermia. Una disminución de la ACTH con déficit de cortisol y un aumento en la TSH que me va a disminuir las hormonas tiroideas. La que sigue, por favor.
A nivel hematológico, estos pacientes hacen también coagulación intravascular diseminada, que puede estar perpetuada por la hipotermia que presentan. A nivel inmunológico, un aumento de citocinas proinflamatorias que desencadenan en una respuesta inflamatoria sistémica que no necesariamente nos habla de infección y que si no se da algún tratamiento puede caer en falla orgánica múltiple. Y a nivel renal de electrolitos y ácido base pueden presentar diabetes insípida, acidosis metabólica, hiperglicemia porque ya no hay utilización del sustrato y generalmente se pueden requerir de diuréticos. La que sigue. Y bueno, ahora sí ya hablando después de esta fisiología que vimos sobre el manejo que hay que darle a estos pacientes, se tiene que estar evaluando de forma constante la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la PVC, la perfusión periférica y el gasto de órganos. Generalmente en un paciente en el cual todavía no se diagnostica muerte cerebral, nosotros como intensivistas tratamos de manejar esto no tanto con volumen, por la repercusión que me puede dar a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de edema o de falla cardíaca, y tratamos de manejarlo más con aminas. Sin embargo, en un paciente que va a ser donador de órganos es lo contrario. Lo que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible es el uso de aminas por el riesgo de isquemia miocárdica, ¿no? Entonces ahí sí hay que tratar de manejarlos más con la cuestión de volumen, independientemente que aumente el edema cerebral, eso ya no nos es tan necesario cuidar, ¿no? Entonces el objetivo es mantener una PVC entre 6 y 12, lo ideal es de 8 a 10, obviamente sabemos que en pediatría a veces estos números pueden cambiar de acuerdo a la patología del paciente, y si refiere que el paciente llegara a presentar una PVC mayor de 12, podemos utilizar diuréticos siempre y cuando se mantenga una tensión arterial normal, o bien si tiene una PVC menor de 6, entonces hay que tratar de manejarlos con cargas de cristaloide o coloide, preferentemente cristaloide. El objetivo de la presión arterial media va a ser mantenerla por arriba de 60, esto también va a depender mucho de la edad de los pacientes, pero si se encontrara baja, igual nuestra primera opción antes de poner aminas sería el poder manejarlo con volumen. Y en cuanto al gasto urinario, el objetivo es que se mantenga entre 1 a 2 mililitros por kilo, y si la uresis baja de esto, igual nuestra primera opción va a ser manejarlo con volumen. La que sigue, por favor. Si no se consigue el objetivo hemodinámico a pesar de pasar volumen, entonces tenemos otras opciones como que es que se pueda realizar un ecocardiograma para poder valorar bien la función miocárdica, cómo se encuentra, y si es necesario iniciar inotrópico. Aquí el primer inotrópico que nos recomiendan es la dopamina a dosis en la medida de lo posible menores de 10 microgramos kilogramo minuto. Si no es posible mantenerlo con dopamina, entonces podemos utilizar adrenalina, igual tratando de que las dosis no sean mayores de 0.05 microgramos kilogramo minuto. Si esto no es adecuado, entonces podemos considerar dobutamina o milrinona, igual a dobutamina menos de 10 microgramos kilogramo minuto, y solamente en caso necesario, esto sí ya sería como en cuestiones más allá, la norepinefrina, por el riesgo de que haya hipoperfusión a nivel renal y obviamente el daño miocárdico que causa. Si fuese necesario, pues habrá que usarla. Si las resistencias continúan bajas después de este manejo con volumen y aminas, entonces se puede considerar incluso vasopresina o norepinefrina. La que sigue, por favor. Si a pesar de ya haber pasado volumen, iniciar las aminas, no conseguimos los objetivos de perfusión tisular, nos recomienda realizar un nuevo ecocardiograma y considerar en determinado momento metilprednisolona, el utilizar hormonas tiroideas, porque sabemos, como ya explicamos en la fisiopatología, que estas están bajas, y si hay un hipotiroidismo o lo que denominan el síndrome eutiroideo enfermo, puede ser esa la causa de que no se consiga la estabilidad hemodinámica. Entonces hay que valorar dar hormonas tiroideas. Si todavía no se ha iniciado vasopresina, se puede iniciar en este momento, y también considerar infusión de insulina para mantener la glucosa en niveles normales por la hiperglicemia que presentan estos pacientes. La que sigue. Esto es en cuanto al manejo hemodinámico. Entonces, algo que yo creo que es importante que se nos quede en la cabeza es que estos principalmente se manejan con volumen. A nivel renal, ya habíamos comentado, el objetivo del gasto urinario es mantenerlo entre 1 a 2 mililitros por kilo. Si la uresis disminuye, se pasa a volumen, y si la uresis aumenta, entonces nosotros debemos estar considerando que mi paciente pueda tener una diabetes insípida, y habrá que dar algún tratamiento si fuera necesario. En este caso nos recomiendan tomar electrolitos séricos y urinarios para hacer el diagnóstico, y si se sospecha que mi paciente presente diabetes insípida, se tiene que estar reponiendo este gasto urinario con soluciones hipotónicas, que pueden ser con solución glucosada al 5%, pero el problema que tenemos con esta solución es la misma hiperglicemia que presentan estos pacientes. Entonces a veces se puede hacer con solución salina al 0.45 o una solución mixta.
Se puede iniciar vasopresina o desmopresina, intentar normalizar el sodio sérico porque sabemos que en estos pacientes es muy común que presenten hipernatremia y hay que estarlo reponiendo con agua libre porque ese es el motivo de la hipernatremia, y estar repitiendo electrolitos secuencialmente en caso necesario. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí es importante considerar lo de la reposición del gasto urinario por la hipovolemia que presentan estos pacientes, ¿no? Lo que hemos dicho con volumen. En cuanto al manejo hematológico, en cuanto a hemoglobina, refieren que el objetivo de la hemoglobina no es tan alto, ya para el paciente no va a ser tan necesaria, y sí se llevan muchos riesgos al estar pasando hemoderivados a un paciente por cuestiones de transmisión de infecciones que después pudieran hacerlo o que contraindicara la cuestión de la donación. Sin embargo, para mantener una estabilidad hemodinámica, sí refieren que si la hemoglobina es menor de 8, entonces sí podemos considerar transfundir concentrados eritrocitarios. En cuanto a la coagulación, el objetivo de mantener el INR es entre 1.5 y 2 y plaquetas arriba de 50.000 y fibrinógeno arriba de 100. Entonces hay que estar tomando también tiempos de coagulación, y si el INR fuera mayor que esto o las plaquetas menores de 50.000 o el fibrinógeno estuviera bajo, pues habría que considerar poner vitamina K, transfundir plasma, transfundir plaquetas, o si fuese cuestión del fibrinógeno, crioprecipitados también. La que sigue, por favor. En cuanto al manejo respiratorio, aquí sí es un poco difícil porque, por lo que comentábamos, de que a veces estos pacientes se manejan mucho con volumen, quien sí lo va a resentir independientemente del encéfalo es a nivel pulmonar, ¿no? Nos puede ocasionar ahí edema pulmonar. Y los pulmones ya no serían viables, pero siempre hay que procurar que la mayor parte sean viables. Entonces, si es necesario descartar los pulmones, bueno, no importa, pero si nos es posible cuidarlos sería mejor. Y hay que cuidarlos porque sabemos que estos pacientes van a estar bajo ventilación mecánica, y la ventilación mecánica va a causar un daño pulmonar, que a veces ese mismo daño es el que nos impide que puedan donarse. Entonces hay que tener cuidado con cómo manejamos el ventilador. Se recomienda mantener FiO2 por debajo del 40% de ser posible, PEPs no mayores de 5, una presión meseta entre 30 y 35, manejar un volumen tidal entre 8 a 10 mililitros por kilo, o si hay SDRA de 6 a 8 mililitros por kilo, si se pudieran más bajos sería excelente, mantener el pH y el CO2 normal, y mantener una oxemia arriba de 100 para la preservación de los órganos, con un Kirby de preferencia mayor de 300. La que sigue, por favor. Y hay que evaluar también en esta cuestión la anatomía, las lesiones, si hay infección, poder hacer cultivos con broncoscopía y radiografías de tórax seriadas en caso necesario, y las muestras de esputo para cultivo, sobre todo si se está pensando en que pudiera ser donador a nivel cardiopulmonar. La que sigue, por favor. El paciente puede presentar hipoxia u otras lesiones, ¿no? Como neumonía, y en estos casos hay que ajustar los parámetros de ventilador, considerar diuréticos si hay edema pulmonar, siempre y cuando mantengamos la PVC normal y la tensión arterial normal, y también se puede considerar metilprednisolona si es que esta no ha sido administrada previamente. La que sigue. En cuanto al medio interno, algo importante que hay que manejar es la hiperglicemia, que ya comentamos que se presenta de manera prácticamente como regla en todos estos pacientes porque ya no hay gasto de este sustrato, y se debe manejar en algunos casos insulina para poderla controlar también, porque la hiperglicemia me puede ocasionar diuresis osmótica y pérdida de mayor volumen, y debe mantenerse generalmente el 50% de aporte de la glucosa que mantendríamos en cualquier otro paciente, asociada de ser necesario a la insulina que comentamos. ¿La que sigue? La hipotermia también va a aparecer en un alto porcentaje de estos pacientes como consecuencia de la pérdida del control medular. Esta hipotermia nos puede ocasionar acidosis metabólica, arritmias e incluso disminución de la contractilidad miocárdica, por lo que hay que tratar de manera externa, obviamente, el poder mantener una temperatura arriba de 35 grados. La que sigue. Y bueno, en algunos otros puntos, como resumen, quedamos la temperatura superior a 35 grados, una gasometría normal con un pH dentro de 7.35 a 7.45, oxemias mayores de 100 y el CO2 de 35 a 45, el hematócrito que pudiera ser igual o mayor al 30%, valores normales en estudios de coagulación, y obviamente tenemos que estar vigilando muy de cerca función renal y hepática porque son los órganos que generalmente son los que funcionan para donación. La que sigue. Y bueno, esa sería toda la intervención por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Carmen, un principio de la ética nos dice
que nuestra dignidad como ser humano se estriba en el pensamiento, y por lo mismo pues debemos de esforzarnos por pensar bien, y por lo cual a veces el diagnóstico de muerte cerebral desde el punto de vista filosófico es un tanto ambiguo. Muchas gracias, sobre todo por la invitación, gracias doctor. Y efectivamente tenemos ahorita con muerte cerebral algunas controversias, pero ya no desde el punto de vista académico, en donde tenemos definiciones bastante bien estructuradas, sino más bien desde el punto de vista actitud social, actitud personal y actitud médica. Sí, me pasa la primera, por favor. ¿Y desde dónde tenemos esto? Sabemos que el diagnóstico de muerte cerebral es algo vanguardista hasta cierto punto. Este posmodernismo nos ha llevado a una tecnología en donde no teníamos este tipo de reflexiones años previos. Hablamos de los últimos 100 años y sobre todo de los últimos 50, en donde tenemos este tipo de controversias y en donde vamos a reflexionar. Y entonces el diagnóstico de muerte cerebral es uno de los dilemas éticos pues, más complejos en la medicina actual. Desde hace algunas décadas pues la reflexión va sobre la muerte desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque antes solamente con paro cardiorrespiratorio teníamos el diagnóstico y sin embargo era mucho más difícil hacer el diagnóstico. Hoy tenemos tanta tecnología que hablar de muerte cerebral es hablar de ciertas características materiales en donde nos dan hasta cierto punto con más exactitud la posibilidad de muerte. La que sigue, por favor. De ventilación, esto ya lo explicó en forma maravillosa las doctoras y no quiero ahondar en esto para no ser redundante en nuestra plática. La que sigue, por favor. Sabemos que, bueno, hoy los pacientes en coma con apnea espontánea son los pacientes que en forma, pues, continua vamos a tener el diagnóstico de muerte, pero es una muerte diferente, una muerte con vida parcial. Porque sabemos que hay vida de los órganos, que todavía tenemos un hígado que tiene función, un corazón que ha prestado función y que pertenece a un individuo que es un todo. Y de ahí tenemos muchos conflictos, hasta desde el punto de vista personal. El médico le cuesta mucho trabajo decidir algunas cosas que ahorita lo vamos a platicar. Cuando hay procuración de órganos, como que tenemos un esquema ya muy estructurado. La sociedad médica sabemos cómo actuar. Pero cuando no tenemos este otro contexto, hay algunos dilemas que ahorita vamos, y la legislación también se queda ambigua en este tipo de definiciones. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa? Entonces, que la muerte de un individuo, el momento en que se presenta el paro cardiorrespiratorio irreversible, pues se da un certificado. Pero cuando hay muerte cerebral tiene que pasar horas. No es un acontecimiento, no es un momento, es un proceso. Y es un proceso tan continuo que debemos de ser sistemáticos en llevar a cabo él. Y no debemos de tener inequidad con respecto a la posibilidad de dar el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Que es lo mismo un paciente que va a ser donador que un paciente que no lo va a hacer, y que las mismas posibilidades en nuestro pensamiento como médicos deben de caber hasta en la información, en todo lo que va a ser su duelo, en la posibilidad de entrar a la terapia intensiva, en la posibilidad de no entrar. Ambos deberían de tener la misma equidad en todos los sucesos, y sin embargo hoy por la información que tenemos, en ocasiones tenemos decisiones ambivalentes, y ese es nuestro conflicto. La que sigue, por favor. Y si estas decisiones son difíciles en los adultos, nosotros que nos dedicamos a los niños son realmente un acontecimiento catastrófico hasta para la gente que nos dedicamos al cuidado de la salud. Sufren no solamente los familiares y la sociedad, sino el personal médico que está en lucha continua para conservar la vida. En cuanto sabemos que el diagnóstico es muerte cerebral, hay un duelo interno, tanto de la comunidad médica como de la comunidad afuera. Y de ahí parten muchos dilemas. Si el paciente decide ser no donador de órganos, la situación se nos complica mucho, y lo vamos a platicar. La que sigue, por favor. Entonces, sabemos que la situación va a requerir un trato completamente estructurado. Y es ahí donde tenemos precisamente algunos de los conflictos que las doctoras ahorita nos han explicado en forma muy, muy certera. Tenemos el diagnóstico académico, tenemos el diagnóstico material, pero ¿cómo lo vamos a explicar ahora a los familiares? Y cómo los familiares deben de entender que su paciente ha muerto. Si hay una luz de vida.
¿Cómo le puedo? Y es más, hasta el médico le cuesta trabajo entender, ¿cómo le digo que murió independientemente de que sea o no donador? Y tengo que explicarle de la misma forma, sí, efectivamente, usted ve que late el corazón y sigue latiendo, pero la actividad encefálica cesó, pero sigue latiendo. Y yo quisiera que siguiera latiendo mucho tiempo, no importa que esté ahí, yo quiero estar, ir tocar su mano, ir y platicar, no me importa. Tiene que haber un sistema en todos los hospitales, tanto de tanatología como médico, que dé la explicación como se les da en los niños que van a ser donador de órganos, que viene todo el sistema, y casi en todos los sistemas hospitalarios existe, desde el equipo de psicólogos, tanatólogos y médicos, a explicar lo que es la muerte. Y esto debe de suceder para todos los niños. De ahí quizás sea el primer llamado a nuestro sistema de salud. Necesitamos equidad en la información. Sabemos los beneficios de la donación y todo lo que ha repercutido precisamente en la vida de muchos niños, sobre todo de los niños que tienen mucho proyecto, y bueno, no menospreciando a los adultos, porque a veces ellos han sido la mayor parte de los receptores. Pero ¿qué pasa con el niño que tiene el diagnóstico? De ahí que tenemos que empezar a hacer un sistema y nosotros exigirlo, porque pedimos que venga de afuera. No, es de nosotros hacia afuera donde tiene que empezar la estructura. La que sigue, por favor. ¿Cómo se va a hacer? Con informaciones asertivas. Los pacientes no conocen hoy un médico tratante. Hoy el sistema ha cambiado. Son fácil 5 o 6 médicos, aunando el especialista, el subespecialista, la enfermera, toda la gente que se acercó en el momento crítico, el interno, el residente de primero, de segundo, de tercero, el cirujano. ¿Qué les puedo decir? No identifican un ser humano que tenga precisamente la relación continua con su paciente. ¿Qué debemos de hacer? Presentarnos desde el inicio, con todos los pacientes en general, pero con los pacientes que van a tener un deceso, que sabemos que están en el proceso. Es muy importante que el duelo sea un tanto compasivo y que el paciente y los familiares de los pacientes identifiquen a personas, no a equipo, no a materia, que no materialicemos a su ser humano, sino que sepa él que somos tan íntegros y hablamos de equidad hacia él, que nos conozcan, que podamos hablar hacia la cara del paciente y que el paciente nos vea hacia los ojos. Y para esto necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Quién es el que debe de dar siempre este tipo de mensajes? ¿Quién está preparado? Porque para esto se necesita una preparación. Nunca se puede improvisar en la información. ¿Por qué? Porque cometemos errores, y errores que van a ser catastróficos para lo que va a ser el duelo de la familia. El paciente ya cayó en muerte cerebral, pero vamos a tener muchos conflictos con respecto a la información si esta no se da en forma adecuada y que sea equitativa, tanto para los que van a procurar órganos como para los que han decidido no hacerlo. La que sigue, por favor. Gracias. Y entonces sabemos que si el paciente entiende lo que es la muerte, y los médicos también, y sabemos que ya llegamos al diagnóstico de muerte cerebral, no tenemos ningún conflicto, ni en desconectar al paciente, ni en decidir la donación. ¿Por qué? Porque legalmente también tenemos respaldo. La muerte puede certificarse desde el momento que se da la muerte cerebral. Entonces ya no vamos a hablar de un ser que tiene vida parcial, sino un ser que ya no tiene ninguna posibilidad de vida, aunque parcialmente tenga un órgano que pueda funcionar. Esta es la información que deberíamos de dar, y es donde a veces caemos en muchos conflictos. Quizá si tuviéramos todo este contexto más estructurado, tendríamos más donaciones. Pero si yo tengo cierta incertidumbre desde el primer contacto que tuve con mi médico, y vi 20 médicos y ninguno pudo ver en la cara y me dieron 40 informaciones por diferentes gentes, generalmente mi desconfianza crece. La confianza debe de ser precisamente desde la relación médico-paciente en cualquiera de las circunstancias. La que sigue, por favor. Y entonces, donar órganos resulta así ya un acto de amor y de trascendencia. Pero explicarle esto a los pacientes y a los familiares de los pacientes, más que al paciente, el paciente debe de hacer una solicitud previa, pero hablamos de adultos, cuando quiere ser donador. En los niños es otra la situación, completamente diferente. Ellos dependen 100% de las decisiones de los familiares, y ellos van a estar mucho más tranquilos, van a tener una certidumbre con respecto a la certeza de muerte y a la posibilidad de dar vida, pero siempre y cuando esto tenga cierto ritmo y cierta organización para hablarlo. La que sigue, por favor. Es decir,